Ahora es el turno de Jorge Volpi. Jorge Volpi es escritor mexicano y bueno, es uno de los que firmaron la declaración del crack, ¿no? Es como se llama, por lo tanto está considerado miembro de la generación del crack. Él se licenció en Derecho y fue profesor en la UNAM de Letras Mexicanas, de la asignatura Letras Mexicanas, donde consiguió un puesto de profesor para impartir esa asignatura. Luego se ha doctorado en Filología Hispánica en la Universidad de Salamanca. Hace un momento me comentaba que, pues yo soy de Salamanca, que había estado viviendo 3 años en Salamanca, precisamente con ocasión de la realización de su tesis doctoral. Y ha sido profesor invitado en varias universidades, en Cornell, en las Américas de Puebla, en la Universidad de Princeton, en fin, en distintos sitios. Es autor de diversos géneros literarios, es autor de novelas, de relatos. Por la novela En busca de Clinsor recibió el premio Biblioteca Breve. Esta novela inicia una trilogía, que es la trilogía dedicada al siglo XX, que siguió con El fin de la locura y No será la tierra. Es también autor de ensayos, entre los que se encuentran La imaginación y el poder, La guerra y las palabras y Leer la mente. Bueno, y también ha contribuido a varias antologías. En 2009 recibió el premio José Donoso de Chile por el trabajo realizado a lo largo de los años, por su obra. También ha sido nombrado caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia y también le ha sido dada la Orden de Isabel la Católica. Y por último citaré también que en el año 2012 recibió el premio Planeta Casa de América por su novela La tejedora de sombras. Y aunque no he hecho ninguna alusión al respecto, entiendo que la razón principal por la que ha sido invitado es porque es un escritor que, además de ser escritor, ha estado muy interesado por la ciencia y personajes científicos o personajes relacionados con la ciencia han protagonizado algunas de sus obras. Jorge, tienes la palabra. Si prefieres hablar sentado. Para saber el tiempo. Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos por su presencia, muchísimas gracias por la invitación a este encuentro Mestizajes. Gustavo, muchas gracias de verdad. Para mí como escritor siempre es realmente un privilegio y un honor convivir durante tantos días con científicos reales, después de que me he dedicado tanto tiempo a crear científicos ficticios o a resucitar científicos reales, pero ya muertos. Entonces, convivir con los científicos vivos para mí siempre es un honor y un placer. Para contar un poco, quizá, por qué estoy aquí antes de referirme ya propiamente al tema del encuentro, tiene que ver precisamente con que yo me considero antes que nada un escritor de ficción, pero también fundamentalmente siento profundas frustraciones en mi vida. Siento que soy esencialmente más que un escritor, primero que nada un músico frustrado, pero en segundo caso un científico frustrado. Y esa frustración creo que es la que me ha hecho escribir tantas veces sobre el mundo de la ciencia. Yo recuerdo que además hacia los 10, 11 años fue el momento en el que yo descubrí paralelamente el placer por la lectura y la ciencia. Gracias justamente a alguien a quien el profesor Sánchez Ron ha mencionado anteriormente, que es evidentemente Carl Sagan. Yo recuerdo que a esa edad yo quería regresar siempre a casa los domingos a las 8 de la noche, que pasaba en televisión Cosmos. En cuanto terminó la serie de televisión, le pedí a mi padre que me comprara el libro, que era este libro además magníficamente ilustrado para la época, y fue uno de los primeros libros que leí por gusto, de tal manera que mi vocación como lector y posteriormente como escritor también deriva de Carl Sagan. En ese momento quise leer por primera vez voluntariamente este libro y al mismo tiempo los cuentos de Edgar Allan Poe, y creo que esas dos lecturas terminaron marcándome para siempre. De alguna manera
Sagan terminó siendo uno de mis héroes intelectuales desde entonces. A partir de ahí me dediqué a leer primero todos los libros publicados por Carl Sagan, que era uno de estos, no solamente un cosmólogo en Cornell sumamente brillante, sino interesado en muchas otras disciplinas. Entre ellas también la biología, contribuyó ampliamente al desarrollo que llevó a descubrir el ARN, o su interés por el cerebro, con 2 libros en ese momento que me parecieron fascinantes: El cerebro de Broca y Los dragones del Edén. Entonces, todas estas disciplinas de alguna manera terminaron fascinándome. Y siempre en esos años sucesivos, cuando me preguntaban qué quería yo ser de grande, así decimos en México, qué quería ser yo de mayor, siempre respondía que científico, no sabiendo todavía bien si quería dedicarme al campo de la física o de la biología. Mi padre era cirujano y de alguna manera la ciencia estaba presente en mi casa muy cercanamente. Y ese fue, digamos, mis lecturas de esas épocas eran fundamentalmente lecturas de eso que puede llamarse divulgación científica, queriendo sobre todo yo llegar ya a la escuela al momento en el que por fin tuviera clases de auténtica ciencia. Y así ocurrió cuando llegué finalmente a la preparatoria, lo que aquí corresponde al COU, o no sé cómo se llame ya en estos cambios que tienen las instituciones, antes de la universidad. Por fin tuve clases de física y la decepción que tuve no pudo ser mayor. Mis profesores de física eran pésimos, mis profesores de química casi peores, y mientras que yo seguía recordando mi fascinación inicial por lo que Carl Sagan llamaba, ¿no?, la ciencia de lo más grande y de lo más pequeño, de las galaxias, del cosmos, de los agujeros negros o de las partículas subatómicas, yo llegaba ahí con un profesor que no parecía tener ningún entusiasmo en enseñar, a aprender vectores y máquinas simples, que desde luego no me interesaron en absoluto. Mi decepción entonces fue muy grande. No es que quiera echarle toda la culpa a mis maestros, pero es cierto que en buena medida contribuyen a ello. Nada se parecía a lo que yo aprendí ahí, a lo que había ido leyendo a lo largo de los años en los libros que leía por gusto. Esa fue la misma época en la que descubrí el placer también de la escritura, y quizá esto fue lo que terminó alejándome del mundo de la ciencia. Finalmente, en el último año de la escuela preparatoria, opté por el área en donde se estudian en México simultáneamente ciencias sociales y humanidades. Entré ahí yo muy feliz hasta que me di cuenta, y lo sentí como una gran traición, que en esa área ya no había matemáticas. Las matemáticas habían sido la materia no solo que más me había gustado toda la vida, sino además, lo digo sin ninguna presunción, en la que mejores notas había sacado a lo largo de toda mi educación formal, y de pronto me las arrancaban sin haberme preguntado si yo quería o no seguir estudiando matemáticas, por más que yo quisiera dedicarme al mundo de las humanidades. Finalmente, ya ahí, aún más decepcionado de esto, cometí el error histórico para mí de estudiar Derecho. Me da bastante vergüenza decirlo en un ámbito científico, pero luego traté de corregir un poco mi camino y me olvidé para siempre del mundo del Derecho. Terminé estudiando una maestría y un doctorado en literatura. Pero desde que llegué a estudiar el doctorado en literatura en Salamanca, aquí en España, donde viví 3 años, yo siempre tuve la intención de escribir un libro que retratase el mundo de la ciencia. Un mundo que para mí había sido ya vedado, pero que yo quería de alguna manera seguir viviendo. Para hacerlo, quería hacer un libro sobre el mundo de la física. Yo en ese momento todavía pensaba que iba a ser sobre físicos contemporáneos, que iba a ubicarse en México. Para mí lo importante era lo que me parece que es el centro de la ficción: poder vivir una vida que yo ya no tenía, vivir esa vida de científico. Finalmente el azar hizo que en esos años encontrara la magnífica biografía de David Cassidy de Bernard Heisenberg, y a partir de ahí me di cuenta de que mi novela ya no iba a ser una novela sobre el mundo de la física contemporánea, sino sobre el nacimiento de la física moderna, con Einstein y la física cuántica a continuación, y la vinculación entre la ciencia y los científicos de la época y su relación con el poder, particularmente la relación de los físicos alemanes con el poder nazi. Durante este tiempo me dediqué a leer
todo lo que pude, no solamente de historia de la ciencia, sino tratando de entender realmente los conceptos físicos y científicos inherentes a estas teorías. Tuve ocasión de charlar con algunos profesores de física en la Universidad de Salamanca y finalmente terminé publicando esta novela llamada En busca de Klingsor. Una novela que afortunadamente fue bien recibida en el campo que más me preocupaba, el de los físicos, tanto en España, luego en otros lugares, y que me permitió empezar a tener un contacto nuevo que yo no imaginaba con el mundo de la ciencia. Algo que justamente me demostraba que el querer vivir otra vida, una vida de científico, ya no lo iba a poder hacer, pero sí en la ficción, y sí también de alguna manera gracias a la ficción, porque gracias a esa novela terminé siendo invitado a muchos coloquios científicos como este, y gracias a esa novela tuve también, por ejemplo, el privilegio de inaugurar en alguna ocasión el Congreso Nacional de Física en México, no teniendo yo realmente ninguna formación formal como científico. A partir de ahí he escrito otras novelas, siempre interesado también en el mundo de la ciencia, en el mundo de los científicos, por supuesto como personajes, pero también tratando de entender lo que ellos entienden. Y le he dedicado al menos 2 novelas a la ciencia, a la física En busca de Klingsor, a la genética y a la inteligencia artificial No será la Tierra, y otras 2 a algo que si no es exactamente ciencia, algunos se enojarán porque lo diga, por lo menos están cerca. Otra novela, El fin de la locura, el psicoanálisis, y la última, Memorial del engaño, que se publicó hace unos meses aquí en España, a ese otro mundo que tal vez sea ciencia, llamado economía. Sin embargo, aunque estas eran divagaciones en torno al mundo de la ciencia basadas en la ficción, yo quería arriesgarme en algún momento a tratar de descubrir uno de esos libros, de esos ensayos científicos que leí con tanta pasión desde los 11 años directamente. Fue así como hace unos años escribí Leer la mente, el cerebro y el arte de la ficción. Por primera vez quise reflexionar en torno a un campo, el de las neurociencias, que esto siempre me da miedo decirlo, sobre todo cuando hay neurocientíficos presentes, para tratar de entender la ficción desde ahí, que es algo que en la literatura científica no abunda, y tampoco en la literatura a secas. Pocos escritores se han encargado de reflexionar en torno a cómo funciona el cerebro cuando está frente a una ficción o cuando produce ficciones. David Lodge es uno de los pocos ejemplos, con una novela y un libro de ensayos, trata de relacionar la conciencia con la novela, pero en realidad hay pocos textos y de ahí que escribiera y a lo largo de los últimos años realmente mi interés hacia la ciencia ha derivado esencialmente hacia las neurociencias y esa relación con la ficción o con las ficciones y con la literatura. De esto intentaré hablar justamente en la charla de la tarde, de esa relación entre ficción y cerebro, entre ficción y ciencia. Simplemente querría resumir muy brevemente que el libro nace a partir de una primera molestia. Cuando al gran novelista estadounidense Paul Auster le entregan el Premio Príncipe de Asturias, aquí hace unos años, él en su discurso hace un elogio de la novela, pero para elogiar la novela dice que si es maravilloso escribir novelas es porque las novelas no sirven para nada. A mí me irrita profundamente esta idea, más allá de mi admiración por Paul Auster, porque yo creo que las novelas sirven para muchas cosas. Sobre todo que la ficción tiene que servir para muchas cosas, que la ficción no puede ser solamente un subproducto evolutivo, dado que le entregamos tanta energía. En una estadística que leí hace unos años, hecha en una encuesta en distintas universidades de Estados Unidos, arrojaba los siguientes resultados que para mí eran muy paradójicos. Por un lado, se decía que mientras en promedio los estudiantes universitarios de Estados Unidos, pero supongo que aquí no será muy distinto, le dedicaban 5 horas a la ficción, a cualquier tipo de ficción, ficciones literarias, novelas, cuentos, relatos, ficciones audiovisuales, cine, televisión, ficciones dramáticas, teatro, danza, ópera,
ficciones multimedia o videojuegos. En cambio, solo le dedicaban en promedio al día 5 minutos al sexo. 5 horas a la ficción, 5 minutos al sexo. ¿Qué especie más rara somos? Una especie que parece que está mucho más interesada en reproducirse en la ficción que en reproducirse en la realidad. Entonces, a partir de este planteamiento quise escribir este libro tratando de entender cuál era la función evolutiva de la ficción y tratando de entender cómo funciona en el cerebro, lo que me llevó, por supuesto, a investigar, a leer y a divertirme también mucho con muchos temas que están en el centro de las discusiones neurocientíficas, pero también filosóficas de nuestros días, sobre todo qué es la conciencia, qué es el yo. No me dedicaré ahora a seguir reflexionando sobre este tema y simplemente daría una de mis conclusiones. No es una conclusión científica, es una conclusión literaria, pero que no está demasiado peleada con lo que muchos neurocientíficos piensan. La idea de que la conciencia y el yo es de alguna forma la mayor ficción de nuestro cerebro. Nos construimos a nosotros mismos como esas ficciones, en esa voluntad de reproducirnos en la ficción permanentemente. Desde luego, de esto me llevó más adelante a ver cómo funcionan las ideas en el cerebro, la manera como surgen las ideas, el gran problema de cómo la materia ha sido capaz de pensar en la materia. Y por último, me ha interesado particularmente, y esto es quizá lo más natural en la relación entre la ficción y el cerebro, en las neuronas espejo. Estas neuronas que, como ustedes saben, están en la base de lo que ya los griegos llamaban empatía. Y, por supuesto, si las ficciones sirven, si las ficciones realmente nos hacen vivir otras vidas, a lo que me refería desde el inicio de esta charla, se debe a esa capacidad de ponernos en el lugar de los otros y de por un momento ser los otros. Eso que algunos neurocientíficos dicen que ocurre cuando mi yo se confunde con el yo del otro. Pero bueno, de esto hablaré un poco más por la tarde y ahora quisiera compartirles estas reflexiones simplemente sobre la imaginación científica y la imaginación literaria que he titulado De topos y arañas. 1. Observemos a los bichos con cuidado, como si esta mañana pudiésemos convertirnos en una azarosa mezcla de zoólogos y entomólogos. Animalillos ciertamente sin gracia los primeros, regordetes con uñas que harían pensar en los colmillos de un vampiro y tan cegatones como Morocco. No sé si se acuerdan de ese anacrónico personaje de los dibujos animados que era el ayudante del inspector Ardilla. Pero lejos de ser lentos o apocados, los topos no detienen su obcecada vocación de mineros y excavan un túnel tras otro justo allí donde a nadie más se le hubiese ocurrido. Tampoco es que sus rivales sean más hermosas o sutiles. Solo los más valientes o los más perversos acarician sus lomos hirsutos y su avariciosa galería de ojos, argos de jardín, o sus mandíbulas de fajadores, por no hablar de sus venenosos picoteos que nos obligan a repudiarlas injustamente. Como sea, las arañas no atienden a sus críticos y tan obsesas como los anteriores, lanzan por doquier sus hilachos tornasolados hasta construir deslumbrantes y peligrosos rosetones a mitad de los arbustos. Apenas conviven topos y arañas. Mientras unos emprenden sus misteriosas búsquedas en el subsuelo y si brotan a la superficie es solo para tomar aire y presumir tímidamente sus hallazgos, las otras bordan a pleno sol, apenas camufladas entre moras y caléndulas, y no tienen empacho en pavonearse y menos aún en exhibir, arrobadas ante su propio talento, los florilegios de sus telares. No es que topos y arañas se desprecien mutuamente. En el fondo albergan altas cuotas de admiración o de llana envidia hacia las labores de los otros. Solo que en el ecosistema en el cual ambos son prisioneros, pocas veces se atreven a encontrarse. Siglos atrás, topos y arañas apenas se diferenciaban,
y alguien con el entusiasmo suficiente podía escalar de una condición a otra sin sorprender a nadie. Aquellos buenos tiempos, por desgracia, se han agotado, y hoy los topos son más topos que nunca y las arañas todavía más arañas. ¿Qué le vamos a hacer? Los primeros agotan su vida y su visión en estudiar un sinfín de técnicas, materias, a fin de prepararse para edificar sus túneles. ¿Cómo habría de quedarles tiempo para maravillarse ante una vulgar telaraña? Y las arañas son aún peores. Desprovistas de la sabiduría necesaria para apreciar la belleza arquitectónica de un túnel, ni siquiera se les ocurre pasearse por alguno. Enfangados en sus particulares laberintos, topos y arañas suelen olvidar que sus labores son equivalentes o que comparten al menos el mismo origen. Unas y otras se asumen privilegiados y se consideran mejores dibujantes del mundo que sus competidores. Los topos ven a las arañas como meros flaneurs o diletantes, artesanos con poca formación y mucho tiempo libre, dedicados a copiar la naturaleza más que a descifrarla. Las arañas, a su vez, contemplan a los topos con el respeto que merecen profesionales, digamos un electricista, enzarzados en resolver sus horrendas ecuaciones o sus inextricables fórmulas aptas solo para ellos. Insisto, ni unos ni otros se dan cuenta o quizá prefieren no darse cuenta de que sus prodigios provienen de una fuente común. Ese órgano más grande o más pequeño, más lúcido o más sentimental que dirige todas nuestras pesquisas. Por supuesto, el cerebro. 2. Supongo que la fábula les resulta transparente. Admirados científicos que hoy nos acompañan, sí, ustedes son los topos. En cambio yo, igual que el resto de mis colegas, artistas o escritores que hoy estamos aquí en minoría, somos las arañas. ¿El topo como emblema de la ciencia? ¿Se quejarán ustedes? ¿Esa bestezuela ciega y adiposa? Estoy seguro que ustedes hubiesen preferido el águila con su vista privilegiada, o el delfín que se abisma en los océanos del conocimiento, o de perdida un elefante de infalible memoria. Habrán de disculparme. El topo es perfecto para ustedes. Su ceguera es otra forma de visión, como la de Tiresias. En medio de la oscuridad, ustedes se abren paso, siguiendo tanto su instinto como las lecturas de sus ingeniosas herramientas, por esos caminos que poco a poco nos revelan los secretos del cosmos. En cambio nosotros, los artistas, los escritores, somos viles arañas, no nada más por nuestra tendencia a mordernos unos a otros, sino por el carácter juguetón, casi pueril, de nuestras creaciones. Mientras ustedes, hombres y mujeres de ciencia, descifran las leyes del universo, nosotros nos conformamos con nuestras solitarias bagatelas, frescos, novelas, sinfonías. El relato vuelve a resultar injusto porque, de nuevo, tanto las fórmulas que sueñan con explicar el tiempo o la materia, o los teoremas que revelan una singularidad, provienen del mismo lugar que una trama romántica, un poema metafísico, un tríptico renacentista o un lied de Schubert, nuestro cerebro. Y en particular de ese insólido producto de nuestro cerebro, tan manoseado como poco entendido, al que damos el nombre de imaginación. 3. Sacerdotes y místicos tienen todo el derecho de argumentar otras respuestas. Que uno o varios dioses maliciosos o severos, bondadosos o iracundos, encerraron en nuestros pobres cuerpos un alma inmortal que desde dentro nos controla. Una bonita idea que, en mi humilde opinión, se halla más bien en mi campo de trabajo, el de la literatura de ficción. Por ello, los demás tendríamos que convenir, en palabras de Francis Crick, que solo somos nuestro cerebro. Drástico, inquietante, acaso sobrecogedor, pero no por ello menos cierto. Todo lo que somos y todo lo que nos ocurre aquí adentro, en este molusco oscuro y silencioso,
que la evolución hizo crecer de manera descomunal en el interior de nuestras deformes cabezotas. Y ese todo no solo incluye nuestros recuerdos de infancia, ese Pollock o ese Velázquez, la suave lluvia de ayer por la mañana, el amor por mi mujer o mi espanto ante la tragedia de Ayotzinapa, sino también esas leyes que gobiernan al mundo que ustedes, amigos científicos, persiguen tan afanosos. Por demencial que nos parezca, la relatividad o el modelo estándar no suceden más allá de las nubes, en el intangible dominio de lo real, sino también aquí adentro, en los millones de neuronas surgidas en cada uno de nosotros. Con estas afirmaciones no pretendo aproximarme a un solipsismo de corte wittgensteiniano, ni a un idealismo extremo, tan fantasioso como esa hermosa novela de David Markson, en la que el personaje está convencido de ser el único habitante del planeta. Para esquivar de una vez este callejón sin salida, asumamos de manera práctica, como suelen hacerlo ustedes, que la realidad existe, más allá de que podamos aprenderla o no directamente, y que la realidad es inteligible, comprensible. En otras palabras, que nuestro cerebro fue modelado por las mismas leyes que rigen el universo y que por esta única razón es capaz de decirnos cosas ciertas respecto a lo que sucede conmigo y a lo que sucede allá en el vasto dominio del mundo. Si no confiáramos en este axioma esencial, sería momento de marcharnos todos a nuestras casas. Obviemos, pues, el alud de divagaciones filosóficas, epistemológicas y psicológicas que podrían enfangarnos en este punto para concluir con esta hipótesis, sería mejor decir, con este cuento, con este relato provisional. Toda la ciencia que ansía comprender el cosmos y todo el arte que aspira a representarlo son productos de la imaginación, ese poderosísimo mecanismo generado por nuestro cerebro para relacionarnos con lo que hay afuera. 4. ¿Por qué la evolución nos dotó con esta inmensa corteza cerebral? Sin duda, como lo vimos en las charlas anteriores, no solo para que recordemos nuestra primera comunión o nuestro primer beso, ni para que enhebremos hondas reflexiones en torno a la muerte, como han apuntado algunos antropólogos, o para que agotemos las horas dándole vueltas a la inmortalidad del cangrejo. Aunque de todo ello sea capaz el cerebro humano, su función evolutiva principal es distinta: otorgarnos una ventaja competitiva frente a las demás especies, exceptuando quizás, me gustaría pensar, a los delfines. ¿Y en qué consiste dicha ventaja? En adelantarnos mejor que cualquier otra criatura al después. El cerebro humano es, por encima de todo, como lo han escrito varios neurocientíficos, una máquina de futuros. Para ello fue diseñado y por ello no resulta imposible alterar su configuración. Gracias al poder combinatorio de nuestra corteza cerebral, podemos desprendernos de las órdenes dictadas por nuestros genes y reaccionar frente al ambiente más rápido y mejor que la mayor parte de los mamíferos. De la capacidad de predecir más o menos adecuadamente los hechos venideros ha dependido nuestra supervivencia y nuestro errático dominio sobre la Tierra. No es lugar para que yo me ponga aquí a describir el proceso como esto ocurre. Los sentidos llevan información del mundo hacia el cerebro, este organiza, limpia, pule y da esplendor, como la Real Academia con la lengua, y por fin la convierte en patrones más o menos generales. De este modo, si el sujeto llega a toparse a continuación con escenarios semejantes, el cerebro puede dictarle cómo reaccionar con mayores posibilidades de sobrevivir o de obtener algún beneficio. Gracias a este mecanismo que nunca se detiene, los humanos somos seres esencialmente imaginativos y narrativos. Querámoslo o no, nuestro cerebro genera escenarios de futuro sin descanso. La ciencia y la literatura nacen de esta misma pulsión natural. Tanto el astrónomo, el topo, que busca un patrón para explicar el movimiento de los astros, como el escritor, la araña, que va desvelando los movimientos de sus personajes, hunden sus trabajos, sus especulaciones, en esta irremediable obsesión asociada con la arquitectura evolutiva de nuestro cerebro.
Igual le sucede a los lectores. Si una novela o un cuento se ponen en marcha es gracias a que nuestro cerebro no puede dejar de preguntarse ante cada suceso qué pasará después. La imaginación no es entonces sino el recurso de nuestro cerebro para concebir futuros posibles. Sea que investiguemos la realidad a fin de hallar reglas que nos permitan predecir el comportamiento del tiempo o la materia, sea que nos desdoblemos por medio de la ficción para atestiguar vidas distintas a la nuestra, a decir verdad, para vivirlas, nos hallamos frente al mismo procedimiento desatado en el torbellino de nuestras neuronas, de producir un inagotable torbellino de imágenes del mundo. Esas imágenes, huidizas y caóticas, que se presentan ante nosotros sin freno ni control, como esa avestruz con botas de plástico que entreveo ahora, sin razón alguna, al lado de aquella puerta, poco a poco son organizadas en el cerebro, o más bien en esa elusiva construcción imaginaria a la que hemos dado el nombre de conciencia, o más comúnmente de yo. Resulta inevitable que así sea. Sin ese orden, sin esa estructura, que es antes que nada una ficticia cadena temporal, el magma de imágenes se volvería tan abrumador como inútil. El diseño evolutivo de nuestro cerebro nos torna, pues, en sujetos narrativos. Si el yo, como dice Daniel Dennett, es una suerte de anomalía en serie incrustada en medio de la arquitectura en paralelo de las neuronas, el orden secuencial que le conferimos a la realidad deriva de esa voluntad nuestra de contarlo todo, de narrarlo todo, como si por fuerza contase con un principio y un final. Topos y arañas sometidos a la misma condena, darle orden a una realidad que lo esquiva. No otra cosa es, pues, imaginar. Y 5. Albert Einstein. Cito: la imaginación es más importante que el conocimiento, porque el conocimiento está limitado a lo que conocemos y entendemos ahora, mientras que la imaginación abarca el mundo entero y todo lo que existe o puede existir alguna vez para ser entendido y conocido. La frase del gran físico no hace sino resumir en otras palabras lo dicho hasta ahora. Pero ¿cómo surge esa imaginación? ¿Y qué relación mantiene con el pensamiento racional, ese que se dedica puntualmente a enlazar causas y efectos y que solemos asociar de manera más enfática con el modelo científico? Lo decíamos antes, nuestras neuronas se hallan ensambladas en un sistema en paralelo, es decir que para llevar a cabo su titánica labor de organizar la información proveniente del mundo, se ponen en marcha de forma simultánea a fin de procesarla de 1000 maneras distintas en el menor tiempo posible. Nuestro yo, en cambio, se comporta de forma lineal, imponiendo una sucesión a cuanto observa. Si lo anterior es cierto, el yo tendría que ser visto solo como un vasto conjunto de ideas inmateriales producidas por el cerebro material con una clara función evolutiva. Hacernos creer que tenemos un centro, una suerte de controlador de vuelo que nos permite cumplir mejor con nuestra principal tarea, sobrevivir y reproducirnos con éxito. El resultado de este salto evolutivo ha sido prodigioso. El yo, la autoconciencia, nos ha proveído con una singular capacidad para separar el adentro del afuera y para conferirnos una compleja individualidad de la que carecen la mayor parte de los animales. Pero mientras el pensamiento racional, metódico, organizado de manera temporal, se lleva a cabo bajo la tutela del yo, nuestro cerebro continúa funcionando por su cuenta, indiferente a sus mandatos dictatoriales. Y es allí, en esa miríada de neuronas interconectadas, donde encuentra su sitio la imaginación más desbordada, la que da origen a la creatividad y acaso a la demencia. La imaginación, la loca de la casa, nos suele parecer por ello ingobernable. De ahí que las arañas nos creamos inspiradas por las caricias de las musas o tentadas por lúbricos demonios. Porque es allí,
en esa turbulencia, en ese mare magnum del cerebro, donde las ideas brotan y reverberan, se quiebran y recomponen, se mezclan y persiguen, mutuan y revolotean, sin el que el platónico palafrenero del yo les imponga sus arrestos. Cuando Einstein afirma que la imaginación es más importante que el conocimiento, se refiere justo al frenesí de las neuronas libres e insumisas frente al yugo racional, obsesionado solo con los datos y el tiempo impuesto por el yo. La ciencia y el arte comparten suerte. El yo dicta y organiza, investiga y se impone metas, diseña cuadros y esquemas, verifica datos y persigue inconsistencias. Pero entre tanto, nuestro cerebro echa a andar avalanchas de patrones, tsunamis, cascadas con imágenes basadas en esos mismos datos, hasta el momento en el que el yo finalmente elija las más productivas, las más prometedoras, usando, en el caso de la ciencia, el método. Los científicos siempre lo han sabido tan bien como los artistas, aunque por vergüenza a veces prefieran callarlo. Antes que la hipótesis racional o el frío análisis de los datos, predominan la intuición y la imaginación. Y es que, como han detallado estudios recientes en neurociencias, así ocurre en la mayor parte de las mentes científicas. El apego inicial a una hipótesis, o a una trama, o a un personaje, se produce casi de inmediato, sin que nos demos cuenta, desde que nos planteamos un problema. Igual que en muchas otras áreas de nuestra vida, es nuestro cerebro, más que nosotros, quien decide hacia dónde ir. En la mayor parte de los casos, el investigador o el escritor parten de ese primigenio acto de imaginación y solo después, a posteriori, se empeñan en comprobarlo, desarrollarlo o demostrar que es falso. Termino estas breves reflexiones con una cita ahora de Max Planck. Una y otra vez el plan imaginario que uno intenta construir se rompe y has de intentar otro. Esta visión imaginativa y esta fe en el éxito son indispensables. El puro racionalismo no tiene cabida aquí. Fin de la cita. Vale la pena aclarar que lo dicho por el gran físico alemán se aplica tanto a los topos como a las arañas. Muchas gracias.